Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a intentar desentrañar el enfrentamiento de Estados Unidos con Irán. Irán, que en febrero del año 1979, hace 40 años y meses, triunfa la Revolución Islámica, que vota al Shah de Irán, a Mohammad Reza Pahlavi, o Pahlavi, el Shah de Irán, que en febrero, exactamente el 11 de febrero de 1979, sale de Irán rumbo a Egipto. Para hablar un poco sobre esto, y qué es lo que ha ocurrido, el agua que ha corrido bajo el puente desde 1979 para acá, está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, para desentrañar un tanto esta historia. Muchas gracias, hermano, por invitarme a tu programa. Ahí tocar estos temas, ¿verdad? Se debe hacer bajo un manto, una cantera, una base de análisis óptico, donde necesariamente tenés que pensar en términos de geografía y poder, y la relación que tiene ese espacio geográfico con el poder que te da. Porque, lógicamente, estamos hablando de un país, una alta zona petrolera, el mismo es productor y comercializador de petróleo. Y antes de 1979, de la Revolución Islámica, vos mirás que en el 53 García montó la Operación Fénix, que es para derrocar a un primer ministro iraní, producto de las intenciones de los iraníes de nacionalizar el petróleo, cosa que no le gustó ni a los ingleses, ni a los británicos, ni a los norteamericanos. Entonces lo derrocaron. Causa, producto energético que existe en ese espacio geográfico. Es decir, derrocan ese gobierno y devuelven al Shah, porque el Shah en el 41 ya era el Shah de Irán, en el año 41. Sí. Es derrocado y vuelto a poner por Estados Unidos en el 53. La lógica es esa. Yo derroco a aquel que atenta con mis intereses, ¿verdad? Y entonces, como el petróleo de todo el mundo es de ellos, y solo ellos pueden extraerlo, producirlo, comercializarlo y ganar de ese petróleo ahora en los territorios de todo el mundo. Entonces los iraníes quisieron explotar su propio, comercializar su propio, nacionalizar su propio petróleo, y lo derrocaron, pues. Luego vino la revolución islámica, y luego le montaron una guerra entre Irak e Irán, y lógicamente los Estados Unidos se fueron a favor de Irak. ¿Cómo es que se llama? Patrocinan a Irak y a Saddam Hussein. Hussein. Si quieren, en control ponemos el mapa, claro, de la región, para entender un poco esto que estamos conversando y sobre lo que vamos a conversar más adelante. Ahí vemos Irán, que es vecino fronterizo con Irak, pero también es vecino con Kuwait, con Arabia Saudita, con Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, que son, digamos, los que están ahí nomásito, pues, enfrente de ellos. Pero en la vecindad, en el extremo, es decir, hacia el extremo izquierdo de la pantalla, está Israel, vecino de Siria y Jordania, claro, que también juega un papel importante en esta historia del enfrentamiento con Irán. Claro. Y una de las importancias del posicionamiento geográfico de Israel es el control del canal de Suez. Sí. Que se puede apreciar en el mapa, y ahí también toda esa comercialización que sale del Golfo Pérsico sube, luego en el Mar Rojo pasa por el canal de Suez y va a Europa. Sale el Mediterráneo. Sí, entonces esa es una zona de mucha importancia en el comercio mundial de petróleo y los productos energéticos. Por ahí pasan entre 17 y 18 millones de barriles
a diario de petróleo que van a todo el mundo. Y 3 millones de productos derivados de barriles de productos derivados del petróleo y de gas licuado. De gas licuado que produce Qatar. Sabemos que Qatar es el segundo productor de gas licuado, de gas natural, después de Rusia. Entonces, la zona ha estado muy volátil por la salida abrupta de los norteamericanos del Tratado de No Proliferación, de que Irán no va a producir ningún armamento nuclear. Luego, con lo más reciente, la captura de un barco en Gibraltar, un barco iraní, por parte de los británicos. Los iraníes respondieron ya de la misma manera, retaliaron, ¿verdad?, de manera asimétrica. Y el derribo de un dron norteamericano que espiaba en aguas territoriales iraníes, ahí en el estrecho de Hormuz. También el 15 de junio, 2 buques fueron afectados y un mes antes 4 buques más habían sido afectados. Y eso ha caldeado el asunto porque los norteamericanos inmediatamente se volcaron a acusar a Irán de hacer esas acciones terroristas y de provocar un incidente. Entonces ahí vos podés ver la importancia de esa zona y lo delicado que es, porque además de toda esa movilización de petróleo que se da en ese paso, ¿verdad?, tan estrecho, podés ver que el solo cierre del estrecho de Hormuz afectaría a la economía global. Prácticamente entraría en un déficit, en una crisis. ¿Por qué? Porque se te dispararían los precios del petróleo. Y al FMI eso le interesaría enormemente, porque los países estarían obligados a pagar más por ese petróleo y a endeudarse más con ellos. Entonces ahí a veces vamos a encontrar una tonalidad que unos no quieren la guerra, que la guerra es difícil, pero que a otros sí les beneficia. ¿Y cómo les beneficia? Y en ese beneficio o rechazo es donde se tiene que plantear la ecuación de ¿va a haber guerra o no? ¿Es inevitable o no? Y cuando mirás lo que pasó con Irak, para los mismos iraquíes eso era impensable. Claro, a los iraquíes los venían ablandando desde hace mucho tiempo atrás. En el 2 de agosto del 90, Irak invadió Kuwait y el embajador norteamericano en ese entonces sabía de esos planes, no dijo nada. En febrero, creo, del 91 comenzó la acción contra la tormenta del desierto. La tormenta del desierto. Y entonces, ya desde esa fecha, Irak viene ablandado hasta el 2003. Hambruna, mortandad infantil, bloqueo económico. Sí. Entonces, cuando ya lo atacaron, ya estaba muy débil, que no es el caso de Irán. Entonces, en términos geopolíticos, mira que esa balanza de poder que crearon los norteamericanos en Irak, al destruirla, ¿verdad?, porque Irak no es el mismo Irak, está partido en 4 zonas, varias zonas, deja a Irán como ese hegemón regional. Y los norteamericanos, los mismos árabes sauditas y el mismo Irak contaban con una alianza, vamos a decir, demográfica. 30 millones de iraquíes y 27 millones en aquella década, 27 millones de árabes sauditas competían contra los 70 millones que tenía Irán. Entonces, pero ante la ausencia de ese Irak, Arabia Saudita aparentemente estaría sola, ¿ya? Lógico, con el protectorado norteamericano, que en 73 logró asegurarle seguridad por petróleo, después que los árabes sauditas lo habían sancionado en la crisis del petróleo del 73, ¿ya? Entonces, ese análisis geopolítico debe ser tal vez el primero que se plantee para después dimensionar todo lo que pueda venir, ¿verdad? Como improbable y no probable, porque pensar geopolíticamente es pensar en lo imposible, ¿ya?
Y eso está dando muchos resultados al analizar todo este sistema de conflictología en las relaciones internacionales. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín acerca de Irán para entender el enfrentamiento, más bien acerca de esa región para entender el enfrentamiento de Estados Unidos con Irán. Regresamos en breve. Pedimos disculpas a nuestras amigas, amigos televidentes que siguen esta transmisión en vivo a la 1 de la tarde en Extra Plus. Tuvimos un fallo en el fluido de la energía eléctrica, pero aquí estamos de regreso para continuar conversando con Manuel Espinosa Jarquín acerca de Irán para poder entender qué es lo que ocurre con esa nación y por qué Estados Unidos está enfrentado a esta nación. A ver, Arabia Saudita originalmente era un feudo, una colonia británica. Los norteamericanos a principios del siglo XX logran hacerse de esa colonia. Por el tema del petróleo. El tema del petróleo fue el principal factor para poder ir ocupando esos territorios, que lo cierto es que no tenían mayor valor estratégico en el siglo XIX. Sí, se podría decir. Acuérdate que en aquel acuerdo entre los franceses y los ingleses después de la caída del Imperio Otomano, del acuerdo Sykes-Picot, en el 18, donde se dividen ellos estos territorios. Pero Arabia Saudita prácticamente deja sobre la esfera de influencia inglesa cuando los norteamericanos entran a esa región, entran con un ímpetu. El origen es el canal de Suez. Entró y lo sacó, ¿verdad? Porque igual Francia e Inglaterra lo rivalizaban. Y en el 73, acuérdate que para la crisis del petróleo, incluso Arabia Saudita le pone una sanción a los norteamericanos. Pero el que estaba ahí, John Brennan, le ganó inclusive al embajador gringo que tenían en Arabia Saudita y logró hacer el acuerdo de intercambio de petróleo por armamento, seguridad, ¿verdad? Que incluye el armamento por petróleo, jugando con esa pieza de la amenaza de los chiitas versus sunitas. Los iraníes son chiitas, los otros son sunitas. Entonces, claro, en aquel entonces había esa sumatoria de 30 millones de iraquíes más los 27 de Arabia Saudita, podían juntos meterle mano a Irán, que eran 70 millones, decíamos. Pero ahora, sin un Irán, en el plano geopolítico, Arabia Saudita no tiene mucho que hacer. Entonces, con mucha mayor dependencia y razón, depende ahora de los norteamericanos. Ahora, ¿representaban los chiitas, a los 70 representaban los chiitas realmente una amenaza para los suníes? O los sunitas, perdón. Hay un problema de geocultura. Hay un río, es un problema. Y entonces eso cultural ha hecho que esas relaciones entre ellos sea seria, de cierta relación violenta. Y casi lo que vos ves hoy entre palestinos y judíos, que es violento, y ahí un terreno, los olivos, todo es muy simbólico y es símbolo de una confrontación seria. Eso es cultural de antaño. Los judíos son persas y han venido incrementando su poderío militar ante ese planteamiento, esa ecuación planteada de la alianza de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, mete ahí todavía Qatar y Kuwait, que son, vamos a decir, economías de alto rendimiento producto del petróleo. Entonces, ellos han estado lidiando con esa posible, vamos a decir,
además de una posible intervención directa norteamericana, que los norteamericanos no la quieren, porque el terreno de Irán es cabroso, montañoso, son difíciles de conquistar rápidamente. Tienen que lidiar con una amenaza de un ataque, vamos a decir, israelí, de manera unilateral a sus instalaciones, vamos a decir, nucleares. Los iraníes, los israelíes, siempre lo quieren hacer, con el permiso o sin el permiso de los norteamericanos, porque ellos saben que si lo logran hacer, arrastrarían a los Estados Unidos a una guerra que posiblemente los norteamericanos tampoco la quieran, porque la afectación sería global. O sea, el Medio Oriente se tiene que dejar de ver como un problema regional, sino es un problema de afectación global. Solo mencionamos esa parte de cerrar el estrecho de Hormuz y si usted fija en el mapa, en el otro extremo que va rumbo hacia el canal de Suez está Omán y también, Yemen. Sí, Yemen. Y Yemen es aliado de Irán. Irán ahorita ha jugado un papel muy beligerante defendiendo a Yemen contra la guerra que le está propiciando Arabia Saudita. Allá abajo, ¿verdad? Pero esto es decir, más recientemente, ¿cuánto tiene? 3 años ya la guerra de Yemen. Así es. Que ha sido financiada por Arabia Saudita, justamente. Y entonces, si cerrás el estrecho del Hormuz y causás allá abajo del Mar Rojo, ¿verdad? Con Yemen en la punta, puedes causar mayor problemas al comercio global de petróleo. Uh-huh. Entonces, por eso es que vos mirás a Irán ahora en Yemen y mirás también a Irán en Siria, dando la batalla seria a favor de Siria. Tienen unidades enteras del ejército iraní peleando, ¿verdad? Uh-huh. Aún no las han retirado. Eso te dice que la capacidad, vamos a decir, defensa de Irán va creciendo. Su ejército en muy pocos años, vamos a decir desde 2013 a estas alturas ha crecido vamos a decir armamento en aquel entonces que hoy a lo que tienen es increíblemente moderno. La adquisición de los famosos S-300 rusos para la parte de la defensa antiaérea. Entonces Israel sabe que puede llegar, dar un golpe por sorpresa, destruir algunas instalaciones nucleares, pero no le gana una guerra a Irán, y desataría algo que ni los mismos israelíes pues desearían, los mismos los Arabia Saudita ahora. Por eso ahora mucho se trata, después de toda la retórica, vos has visto que la Unión Europea está tratando de ver cómo mantiene en el acuerdo a Irán. Irán anunció que le hace falta 1 año para ya poder producir el armamento atómico. Eso es creíble y no creíble, cuidado, ya lo tiene, ¿me entendés? Porque esos asuntos son muy, muy secretos. Entonces nadie te va a decir cuánto le hace falta, ¿verdad? O qué atraso puedan tener. Y como es una zona muy volátil para la humanidad, se están planteando más bien elementos que puedan solucionar la situación sin llegar al conflicto. El problema es, si vos mirás cómo comenzaron tan rápido la guerra contra Irak. Se da el 9 de septiembre del 2001, ya en la segunda mitad del año, le preguntan a uno de qué forma está San José involucrado con este ataque, ¿verdad? Le dicen que no a Wolfowitz, a su secretario de Defensa. Dice no, volvió a buscar, le dicen que no, y en el 2003, en marzo, ya le meten mano. Entonces, ante ver eso, Irán no puede cerrar sus ojos. Algunas iniciativas nuevas que se están ahí comentando de seguridad colectiva regional, que eso implica inclusive patrullaje, conjuntos militares, de algunas fuerzas, de otras no, en algunas etapas. Porque si vos miras el 12 de mayo, se fueron atacados 4 buques
¿verdad? Carguero. Y un mes después, en junio, el 13, fueron atacados dos más. Uno que llevaba una bandera de Panamá y el otro una de Martinica. Pero nadie dijo yo los ataqué, ni nadie informado con qué tipo de armamento. Pero los Estados Unidos se volcaron en contra de Irán a señalar lo que eran estos. Después vino a caldear el derribo del dron que hizo Irán. Ante este incremento de la situación, hay muchos que dicen, retrocedamos al tiempo del inicio del 2000, cuando la piratería en el cuero ahí por Somalia, estaba en boga. Entonces, era tanto que el Consejo de Seguridad creó una fuerza de tarea mixta, 51. Se llamaba que era una fuerza internacional para patrullar esa zona y destruir, pues, o controlar a toda esta piratería. Entonces, se supone que en el Golfo Pérsico también está renaciendo la piratería. Y entonces la posibilidad de crear de nuevo una fuerza de tarea internacional que pueda patrullar esa y evitar muchos incidentes es lo que claro, nadie quiere que los primeros que patrullen con derecho o dirigen esta fuerza de tarea sea la Marina de Guerra norteamericana o los ingleses que le acaban de capturar un barco a los iraníes, y estos acaban de ejercer una acción de retaliación, algo simétrico, pues. Esto lo hago de manera igual, sino que los que deberían de patrullar eso debería ser la India, China y Rusia. La India y China sobre todo porque el consumo de petróleo va por el Océano Índico hasta China y cada país ahí asegura sus barcos. De una línea de aseguramiento, de logística, de protección del comercio. ¿Y por qué no podrían ser Árabes Saudí, no sé, egipcio? La propuesta está en que Irán acepte. O sea, Irán jamás aceptaría un patrullaje conjunto que involucre a los árabes sauditas. Porque acordate que muchos de los conflictos son autopropiciados. ¿Quién no te dice que los mismos árabes sauditas han atacado esos buques para que los norteamericanos se les dejen ir a Irán? Pero es la misma historia. ¿Quién no te dice que fue Estados Unidos? Está bien. Porque en teorías de conspiración todo eso es válido. No, y en la realidad histórica, acordate del acorazado de Maine en Cuba. Las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Verdad? Explotó el acorazado. Le echaron la culpa a los españoles a los guerrilleros cubanos, y al final lo que querían, vamos a decir, expulsar a los españoles de Cuba y quedarse con Cuba, les dio resultado con esa explosión, pues. Eso históricamente está demostrado, y como vos decís, las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Además, los halcones, la administración Trump, sí, guerras mal, ¿cómo te diría yo?, dirigidas como la de Afganistán, a Irak lo tienen partido en 4 zonas y necesitan una nueva. Entonces, para ellos, lógicamente, la capacidad militar que tienen les permite enfrentarse de muchas maneras con Irán. Entonces, es posible que ellos mismos la puedan provocar. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín para entender Irán y el enfrentamiento de Estados Unidos con esta nación islámica. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín acerca de Irán para entender un poco lo que sucede. Después de una negociación larga,
de muchos tira, encoge, fechas, límite, la gente comiéndose las uñas por lo que podía o no ocurrir, se llega a un acuerdo acerca de la producción nuclear iraní. Claro. Hay que recordar en todo caso que Irán tiene plantas nucleares para la producción energética. Claro. Y esto era principalmente lo que se estaba controlando sobre pretexto de la preparación de armas nucleares. Claro. Para el empleo civil, ¿no? De uso. Sí, civil. no, pero bueno, para la preparación de armas nucleares para la defensa de Irán. Que me recuerda mucho la salida de Bush hacia la guerra contra Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva en Irak. Claro. Cuando más tarde, muchos años después, se dice, nunca hubo. Así es. Lo que pasa es que las capacidades primarias del enriquecimiento, vamos a decir, de uranio, te puede generar capacidades para crear ese armamento nuclear, que es el disuasivo para cualquier agresor de mayor capacidad, como lo tiene Corea del Norte, pues, garantizado. Ellos crearon el acuerdo, ¿verdad? Prácticamente lo firmaron. Y la administración Obama, como pensaba también que la Hillary iba a ganar el poder, pues le fue creando vamos a decir, un ambiente de política exterior con varios acuerdos que hicieron con muchos países como Cuba, en función de que le facilitarle el camino a la administración de la Clinton. Pero no pasó así, ganó Trump y viene a revertir un sinnúmero de acciones de política exterior que en el último año la administración de Barack Obama creó. Ahora, como con los norteamericanos nunca sabes, y es mejor que penses que la guerra es inevitable. Entonces Irán está demandando de los europeos, ¿verdad?, un sinnúmero de acciones para que él se mantenga todavía en el acuerdo, porque los norteamericanos campantemente se salieron y los europeos están negociando con Irán para que se mantenga, porque es lo que hablamos anteriormente. Él dice que en un año él ya tiene el arma atómica. Irán entiende que una guerra con Estados Unidos no le es necesaria, de hecho a nadie le es necesario y difícilmente la ganaría, pero se tornaría porque se tornaría una guerra de exterminio. Y los pueblos, mira, en Libia, en el mismo Irak, nadie quiere nada de lo que pasó ahí. Como decía ayer, estaba una conferencia sobre geopolítica, sobre el caso de Palestina. Decía el embajador palestino que le preguntaba a la gente ahí, y muchos te dicen, preferimos que esté San Hussein y no en el infierno del país que vivimos ahora. Le preguntas a los libios, ¿cuánto deseamos que esté Gaddafi y no en el infierno que vivimos ahora? Porque al final eso es lo que se logra, destruir, y aquellos, vamos a decir, aliados regionales que han instalado son los que prevalecen. Uh-huh. Y Irán entiende eso, que eso puede pasar con ellos. Al final puede quedar Israel y puede quedar Arabia Saudita. Arabia Saudita le ruega a los norteamericanos que de alguna manera destruya a Irán, porque para los Arabia Sauditas Irán siempre va a ser una amenaza. Entonces esas balanzas de poder confrontadas son bien difíciles de conjugar y trabajarla. Entonces lo mejor para ellos, Irán ya le superó una revolución de color, con la que aquí montaron, pues la han montado y hemos hablado de eso varias veces, la de color verde. Irán prácticamente no sucumbió con la guerra con Irak, que ese es otro formato, confrontar a dos países de la región para lograr el debilitamiento de otro. El formato, te decía, de la agresión de Israel
a las instalaciones nucleares iraníes no gana la guerra contra Irán. Y Arabia Saudita no puede ganarle tampoco a Irán. Se hace en todo caso la necesidad de una alianza mayor y liderada por los Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora Irán, con este grupo antihegemónico que lidera China, que tiene tremendas relaciones económicas con China, China depende mucho del consumo del petróleo de Irán, y por eso lo resguarda, mantiene posiciones muy cercanas. Económicamente está profundizando las relaciones con Irán. Ellos están hablando ahora de geoindustria. No es geopolítica, no solo es geoeconomía, sino geoindustria. Crear mayores capacidades industriales en Irán para ellos nutrirse de eso como zinc, cobre, materiales que no tiene China y depende mucho su, vamos a decir, comercialización global. Entonces, la India igual depende mucho de el petróleo iraní, del comercio con Irán. Acuérdate que los Estados Unidos chantajearon ahí, quisieron chantajear a los hindúes y dijeron parte de las sanciones que ustedes no le compren a Irán. Y ellos, como hay nuevas realidades en esa zona de Euroasia, no le prestaron, vamos a decir, la atención necesaria. Inclusive le provocaron ahí un conflicto entre la India y Pakistán de unos aviones, ¿te acordás? Sí. Unos incidentes para decir cuidado. Hace como 2 meses más o menos. Sí. Cuidado ustedes también, por no hacernos caso, los sumergimos en un vórtice de conflicto que ni ustedes todavía entienden. Pero ahí se están aprovechando de un enfrentamiento igualmente histórico, pues, entre pakistaníes e indios. Así que esa es otra balanza de poder, yo te decía, una balanza de poder de enfrentamiento árabe-israelí, otra Irak versus Irán, y en el otro extremo Pakistán versus la India. Inclusive si subí India versus China, también existe. Entonces, son balanzas de poder creadas en función de mantener aliados fuertes en una región y que confronten a los adversarios de esa región, limitando y debilitando sus capacidades, las que sean, pues económicas, políticas, militares. Y la verdad es que un error grave para los norteamericanos fue destruir a su propia país, que era Irak. La proyección, vamos a decir, económica hacia la región, militar hacia la región de Irak, ahora es superior. Yo te decía, y tecnológica. Existe algo que se llama el poder cibernético de Irán, que se basa en la protección de muchos de sus sistemas, porque hay otro formato de agresión, la guerra cibernética. Te inyectan un virus, o sea, no hay necesidad de ir a atacar aéreamente, a hacer un raid aéreo, atacarte las instalaciones nucleares, sino que te inyectan un virus en toda tu producción y la planta estalla, pues, un Chernobyl, por decirte algo ilustrado. Ellos, hace rato, acordate, esclavizaron un dron norteamericano, se metieron en su programa y lo aterrizaron y lo esclavizaron, pues, como que si era de ellos, para ver, pues, o sea, que siempre hay que ver la tecnología que tiene el otro. Entonces, ha avanzado, y el único peligro para Irán son los norteamericanos. Entonces, ellos, me imagino que están creando todavía un grado de alianza y de defensa en función de esa guerra inevitable que ya se vio en los países más cercanos, pues. Y si ellos no han sido los aliados, ¿verdad?, ¿cómo van a esperar que no les caigan? Ahora, ¿quién influye más en ese juego geopolítico en esa región? ¿Realmente Arabia Saudita o Israel? Porque es decir, aquí hay que recordar que de una u otra forma para Israel
aplica muy bien el dicho, el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Así En este caso, Arabia Saudita, aliado con Israel en una alianza contra natura, porque es decir, ahí estás enfrentando a judíos contra árabes, que eso es histórico. Claro. Lo que pasa es que esta es una muy buena pregunta, porque inclusive nos da resultados análogos y extrapolarlos hacia nuestra región. Pero mira, es cierto, existe y está latente el conflicto árabe-israelí, es cultural, y el palestino-israelí. Y todos los países y ciudades árabes siempre están abogando por la causa palestina. Pero los israelíes cada vez van avanzando, y ya los puntos en el mapa de Palestina son dispersos. De todo ese enorme territorio que tenían desde 1848, que miramos un mapa, lo que hoy existe es casi nada. Pues, claro, y esto es con el patrocinio, apoyo, todo lo que querrás de parte de Estados Unidos, en donde el lobby judío en las esferas políticas es fuertísimo, y en las económicas. En muchos libros se dice que el exterior de los norteamericanos no está por el lobby judío, ¿verdad? Sí. Ellos dicen que no, que ellos son soberanos, independientes, y el lobby pues no es tal cosa. Pues, soberanos independientes para decidir lo que decida Jerusalén. Claro, por eso esa insistencia que la embajada... O Tel Aviv, para ser exacto. Pues. Que la embajada, ¿verdad? Debía quedar, la capital, perdón, debía quedar en Jerusalén, sí. Entonces, lo que pasa es que a Israel le encantaría una guerra entre Arabia Saudita y Irán. ¿Por qué? Porque existía esa política, se le llama un sistema de acomodamiento, donde las partes, por muy adversas que sean, logran en determinado momento unirse, lograr objetivos, y después se distancian y entran en choque. Claro, aquí habría un debilitamiento del árabe frente a Israel, pues evidentemente. ¿Verdad? Entonces ellos, los árabes, disminuyen, vamos a decir, su percepción de Israel como adversario y se enfocarían hacia el adversario que es Irán, que es persa, árabe. Entonces ellos procuran eso, y sin embargo has visto la alianza Israel-Arabia Saudita en contra de Bashar al-Assad en Siria, financiando pues Al Qaeda, al Daesh, al ISIS, etc. Pero persa y todo, Irán de la Liga Árabe. Así es, tiene relación. Entonces, a Arabia Saudita, por ser árabe, ¿verdad?, le encantaría que Irán también entrara en choque con Israel. Entonces, esa presión de que en media hora acaba con Israel, pues no deja de darle multa en los oídos a todos los árabes, ¿ya? Entonces, esa gama de intereses, esa gama de alianzas, no tiene nada que ver inclusive mucho con la cultura, sino con los intereses de posicionamiento geográfico y de comercio que existe ahí. Porque, te repito, los chinos no son ni árabes, ni persas, ni judíos. Y los hindúes tampoco no son ni árabes, ni persas, ni judíos. Sin embargo, están al lado de Irán. Y estás hablando de que una que tiene 1.300 millones y la otra 1.400 millones de personas, estás hablando de que prácticamente 3.000 millones de 3.000 millones, el 40% de la población mundial, más 70 millones, vamos a decir, de iraní, creo que son 90 horas, por ahí anda. Entonces estás viendo la unificación de una fuerza humana enorme, y en esto la alianza producto de población juega un rol muy importante, y la alianza producto por las economías también, y China y la India pues no están tan atrás, y si a esto le agregas los 150 millones rusos más su potencial bélico, es importante. Por eso leí un documento el otro día que el armamento ruso para la pacificación la prevención de los conflictos. Entonces, esa venta, ese suministro de armamento sofisticado como el S-300, el S-400, tanto a Turquía, a Irán, te crean un mecanismo
de detención de aquellos impulsos bélicos agresores de otros países. Y Irán pues ha adquirido tiene su propio sistema de defensa antiaérea, pero confía en que los rusos pues van a fortalecer sus capacidades. Ok. ¿Qué tanto tiene que ver en esta enfrentamiento actual de Estados Unidos con Irán, China y Rusia? Te dejo la pregunta para cuando regresemos de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. ¿Qué tanto tienen que ver? Es decir, Estados Unidos está enfrentado a la Federación Rusa, antes Unión Soviética, 45, antes del 45 todavía para acá, con China, que hoy representa una seria amenaza por la hegemonía económica, comercial para Estados Unidos. Claro. ¿Qué tanto tienen que ver estas dos naciones en el conflicto con Irán, de Estados Unidos con Irán? Claro, vos sabés que en términos económico global, China y Estados Unidos se disputan el primer lugar. Y por ese estrecho de Hormuz pasa el 45% del comercio mundial de petróleo. Si los norteamericanos, junto con sus aliados, le hace Arabia Saudita, Israel y cercanos, destruyen a Irán, controlarían toda esa zona. De nuevo, el empoderamiento sobre los recursos energéticos de esa vasta zona geográfica estaría en sus manos. Y con ese monopolio podrían cerrarle esa inyección, esa compra, esa comercialización, ese abastecimiento que tiene China o la India desde Irán. Esto sería un grave golpe para China y para la India. De ahí que vos vas a ver que la política, vamos a decir, comercial, más que militar, comercial de China hacia Irán es enorme ahora. Y la apertura de los iraníes hacia esa política comercial china es enorme también. Y sobre todo porque los chinos les tienen que crear bases, vamos a decir, para la producción de muchos artículos y materia prima de las cuales se van a abastecer los chinos. Ese conflicto también se tiene que dar por naturaleza. China tiene por naturaleza que avanzar hacia esa área del sur. No dominarla, porque ahora no se juega a esa escuela geopolítica norteamericana de dominio, sino de expansión, ¿verdad?, de traslado comercial que pueda confrontar esa psicología de dominio imperial, militar, de localidad, de presencia de tropas, de ubicación de grandes ejércitos, que vienen siendo un tanto obsoletos. Y vos lo mirás en el mismo Irak, vos lo mirás en el mismo Afganistán. Y China, en el caso de Irán, lo está sabiendo jugar. La inversión china en Irak es enorme ya. Decía, están hablando de un nuevo, vamos a decir, formato, una nueva forma de analizar no solo las relaciones, vamos a decir, estratégicas bilaterales entre dos naciones, sino una nueva forma de analizar los niveles de confrontación geopolítico entre hegemones, donde vos creás capacidades de X o Y forma, sea política, militar, ahora industrial, en aquellos lugares donde vos querés asentarte para trasladarte, porque es lógico. Y si vos miras el mapa, te asentás en Irán, Yemen está garantizado, y el Cuerno de África está garantizado, y la penetración también de China y la ganza que tienen en las relaciones con prácticamente todos los países de África, de China, es enorme. Y justamente en ese sentido, en términos económicos, China está trabajando la llamada Ruta de la Seda.
Ruta de la Seda que pasa justamente por Irán, ¿verdad? Pero llega especialmente, es decir, tiene su incidencia aquí en el continente americano, pero especialmente es África, uno de los principales beneficiarios de la Ruta de la Seda. Así es. Y yo te decía, en términos teóricos, la unificación de la parte más productiva de África con la parte, vamos a decir, de mayor influencia en Euroasia, esa unificación te logra el dominio global. Y de ahí, lo que pasa es que, mira, pensar geopolíticamente, yo les explicaba el otro día a unos alumnos, ¿verdad?, de esos manuales, pensar geopolíticamente es pensar en lo imposible, y de lo que se puede dar, de lo que puede ocurrir, de cómo se pueden hacer las cosas. Y pensar en lo imposible es la forma de pensar en el futuro. Analizar lo imposible es el análisis que va a preponderar en el futuro en el análisis de las relaciones internacionales. Ya no existe, lógico, hay un análisis cuantitativo, hay un análisis cualitativo, entre qué cantidad de tropas tiene uno, qué tipo de armamento tiene el otro, y comparar y decir, bueno, ya perdió. Eso ya es un tanto obsoleto. Ahora se trata recursos, alianzas, ¿verdad?, en la coyuntura. Y entonces eso hace que esas teorías que vos crees que te obligan a pensar de una manera imposible pueden estar equivocadas. Y no, cuando vos la sometes y la chocas con la... Eso es correcto, ¿ya? Y son muy correctas. Entonces te pueden dar un resultado de precisión analítico mucho mayor. Pero tenés que pensar en términos geopolíticos. Ok. ¿Es posible? No, bueno, de ser posible es posible, pues una guerra de Estados Unidos con Irak, ¿no? Pues, porque es decir, de hacerse se puede hacer. Pero realmente están interesados Estados Unidos en ir a la guerra contra Irán. ¿Realmente quiere o desea con fuerza Arabia Saudita meterse a la guerra? Israel definitivamente sí quiere, pero Arabia Saudita, Estados Unidos... A Estados Unidos no le conviene. Estados Unidos, como están... Una cosa es el poder militar que usted tenga, ¿verdad? La capacidad militar. Que apantallar, digamos. Sí. Eso es una cosa. Sí. Otra cosa es tu realidad económica. Y sobre todo, global ahora. A Estados Unidos no le conviene, y decíamos no le conviene a Irán. Sin embargo, Arabia Saudita sí le conviene que Irán sea golpeado tanto por Israel o por Estados Unidos, o a Israel le conviene que sea golpeado tanto por Arabia Saudita o los Estados Unidos. Lo que se puede dar ahí, o sea, el planteamiento está no solo hacia Irán, sino la lógica de ir hacia la guerra ahí siempre va a ser regional, de construir cualquier tipo de balanza de poder que te impida incrementar, vamos a decir, tu poderío regional ahí y por ende global. Pero no le interesa a Estados Unidos porque ¿cómo se solucionan ahora las cosas? Irán puede entender que los Estados Unidos ni siquiera van a perder un buque contra ellos. Entonces, toda su capacidad, ¿verdad?, la va a dirigir a sus aliados regionales, para que en términos regionales no quede nadie donde él se pueda sentar a generar balanzas de poder. Llamarle juegos de suma cero. Su guerra sería contra aquellos que mantienen la fortaleza regional de los norteamericanos. Arabia Saudita, Israel, Qatar, Kuwait. ¿Qué vas a decir? No, pero ellos pueden contra todo. Los estrategas en esos ejércitos están creando un sinnúmero de variables, ¿verdad?, de ecuaciones, de cómo solo meterle mano a uno, o solo meterle mano a dos, o meterle a los cuatro, con o sin los Estados Unidos, haciéndole baja X o Y a los Estados Unidos,
o no, si metiéndose Francia o no, metiéndose Inglaterra o no. Todas esas ecuaciones están planteadas en los esquemas operacionales de esos ejércitos. ¿Y por qué? Porque calculan eso, lo inevitable de la guerra. Entonces, pensar que rápido, inclusive, aún con toda esa fachada de poderío militar, la tienen de por sí ganada. No, porque al término, a la vuelta de la esquina, cuando vos contás con 4 ahí, vamos a decir, aliados regionales, para económicamente controlar los precios del petróleo, controlar el nivel de extracción, controlar el nivel de comercio, ¿verdad? Te lo destruyen, producto de una guerra que no puede terminar en los 5 días. Estamos hablando de la guerra de los 7 días, esas cosas ya pasaron. Una guerra regional, vamos a decir, a largo plazo, de larga duración, con afectaciones globales, ¿verdad? Habría que ver si vas a ser rápido, vas a mantenerte como la primer potencia económica del mundo. Porque en este caso, China sí tiene a la espalda a Rusia, que le todo el gas, todo el petróleo, y entonces no le va a afectar. Sin embargo, los Estados Unidos perderían a muchos de sus componentes hegemónicos en esa región. Entonces son ecuaciones muy interesantes y que vale la pena pensar en todo eso imposible, que muchos no lo creen, tal vez porque creen pues que tienen una maquinaria militar súper poderosa y no pueden perder. Si no perdes militar, perdes en lo económico. Sí. Perdes en lo económico, perdes al globo. Claro. Bueno, quiero agradecer, Manuel, que haya estado con nosotros. Gracias, hermano. Desentrañando un poco esta enredadera que es Irán, el enfrentamiento de Estados Unidos con Irán. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.